jerarquía en términos jurídicos. Esto que no se suele reflexionar y digamos asume a pie juntillas es algo que deberíamos empezar a tener en cuenta. Lo otro es la objeción contramayoritaria que se hace con respecto a los tribunales constitucionales y que tampoco puede ser suele ser asumida en nuestro medio. La objeción contramayoritaria dice lo siguiente, que los tribunales constitucionales no tienen una suficiente legitimidad como si lo tiene, por ejemplo, el Parlamento, una legitimidad democrática. El Tribunal Constitucional es un cenáculo cerrado en el cual existen algunos jueces constitucionales que no tienen ningún vínculo con nosotros y sin embargo son capaces de decidir lo más importante para nosotros, que es el contenido de la Constitución. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué estamos dispuestos a creer que los vicios que tiene el Congreso, y ustedes saben cuáles son los vicios del Congreso, no los tienen dentro del Tribunal Constitucional? ¿Por qué creemos que lo que hemos elegido nosotros en votación libre, que es lo que está en el Congreso, los parlamentarios, tiene mayor legitimidad o es mejor que lo que está en el Tribunal Constitucional? A estas preguntas no las hacemos. Lo que solemos asumir es que por el rol que desempeña el tribunal, lo que suelen resolver siempre será mejor. Y esto viene a una última reflexión con respecto a lo que hacemos, que es que hemos pasado del positivismo jurídico, o sea, de creer que la ley lo es todo, es el parámetro para todo, a un positivismo jurisprudencial que también es indeseable. Solemos decir lo que el tribunal dice, usar lo que el tribunal dice como último argumento, como argumento definitivo, sin preguntarnos si lo que el tribunal dice es conforme a la Constitución o incluso es correcto. Como ustedes también saben, se discute en la doctrina, por el trabajo que yo realizo, lo hemos seguido. El tribunal tiene un conjunto de decisiones buenas, obviamente, y otras que son malas y que no están necesariamente conformes con la Constitución. Entonces, es una reflexión también que es necesaria hacérnosla, porque vale la pena también cuestionar lo que el tribunal dice, ¿no? Hace poco creo que ha sido mayoritaria los cuestionamientos que se ha hecho a un conocido fallo de un magistrado redactado por un magistrado supremo, que es el juez Wittgenstein, pero no vemos este tipo de discusiones en torno a sentencias del tribunal que también muchas veces no están del todo apegadas con lo que es el texto de la Constitución. Por ejemplo, no sé, el caso del amparo contra acciones judiciales, ¿no? O la creación del RAC, por saldo, ¿no? Por ejemplo, Bueno, así concluiría la segunda parte. Y la tercera, espero estar avanzando lo suficientemente rápido para no cansarlos, es explicar, comentar cuáles son algunas limitaciones inherentes al neoconstitucionalismo, no como lo he explicado hace un momento, sino como lo pregonan, como lo difunden varios de los autores referenciales, como pueden ser Alexi, Carlos Santiago Nino, bueno, que no está con nosotros, Ronaldo Orkin, incluso Ferraioli, ¿no? Que son, digamos, los autores referenciales para, sobre todo en nuestro medio. Como ustedes bien saben, algo habitual, tradicional, consensuado con respecto del nuevo constitucionalismo es la relación entre moral y derecho. Pareciera que hoy día, a través de los derechos fundamentales o a través de algunas categorías como dignidad humana, la moral ingresa al derecho y limita la política. Entonces tenemos que los derechos fundamentales son un coto vedado, son un límite infranqueable, son frente al poder político, ¿no? Y esto que no es obviamente que no está mal, tiene tras de sí un sustrato que es, como les decía, claramente moral y de raigambre metafísica, ¿no? Por ejemplo, la dignidad humana, que es un elemento metafísico, es lo que sustenta los derechos fundamentales. Ahora, la dignidad humana no suele ser algo que nosotros nos cuestionemos. Sin embargo, cuando pensamos qué es dignidad humana o cuál es el fundamento filosófico de la dignidad humana, ahí vienen los principales problemas, ¿no? Hay una visión de lo que es dignidad humana a partir de la religión católica, por ejemplo, ¿no? Como estamos hechos imagen y semejanza de Dios y somos los reyes de la naturaleza. Hay otra visión kantiana, que es nosotros no podemos ser mediatizados en beneficio de otros, ¿no? Hay una visión, digamos, más de izquierda, más social, que tiene que ver con las condiciones dignas de existencia, ¿no? Que son exigencias morales o éticas a los estados para que todos podamos vivir de manera digna. Entonces no hay necesariamente, y no va a haber seguramente nunca, la posibilidad de ponernos de acuerdo sobre qué es dignidad humana. Y esto parte de que porque la idea de dignidad, como otras categorías que manejamos, son ideas metafísicas y no políticas. Entonces el hecho de despolitizar el derecho constitucional o despolitizar el constitucionalismo nos permite la salida fácil de no ponernos de acuerdo, sino usar categorías como estas para un poco
estar todos contentos, ¿no? Para que todos nos podamos poner de acuerdo por lo menos en unos elementos, igual con los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos están reconocidos y está bien que sea así, pero no nos podemos poner de acuerdo sobre los contenidos en cada parte del mundo, y supone que los derechos humanos tienen una vocación universal. Entonces la igualdad no significa lo mismo acá que por ejemplo en el Medio Oriente, y debería significar algo parecido. ¿Qué podemos hacer al respecto? De repente quitarle un poco de metafísica a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Otra metafísica importante que se esconde detrás del constitucionalismo contemporáneo es el contractualismo, ¿no? A partir de John Locke, la teoría democrática de Rousseau, el mismo constructivismo de Kant, plantean y recientemente Rawls y Alex y todos los filósofos políticos y filósofos de derechos contemporáneos que hablan sobre el neoconstitucionalismo parten de una idea del ser humano como ser racional, que es capaz de llegar a consensos y a discusiones que pretenden ser correctas. Ahora, esta idea de seres dialogantes, racionales, que con pretensión de corrección, que es un poco, por ejemplo, de lo que parte Alex, que todos más o menos conocen y manejan, esta idea de argumentación jurídica con sujetos racionales, es una idea que no necesariamente calza con la idea de hombre promedio, ¿no? Sucede algo parecido a lo que pasa con la idea de hombre o sujeto económico que hace análisis económico de derechos manejan, ¿no? Es decir, tenemos un estándar de consumidor que es racional, pero que no se adapta necesariamente a lo que somos todos nosotros, ¿no? Este presupuesto es un presupuesto claramente falso, cuando no limitado, ¿no? Otro elemento que no es inherente al neoconstitucionalismo, pero suele pregonarse de él, es lo que he comentado antes, que vivimos un constitucionalismo de derechos, lo que está bien. Lo que nos ha faltado es hacer mención de otros elementos que también son importantes, no solamente los principios y los valores que ustedes ya conocen, sino también los deberes, ¿no? O la solidaridad, por ejemplo, ¿no? El hecho de que nuestro neoconstitucionalismo sea demasiado liberal nos hace enfatizar como que los derechos son los únicos o los más sagrados valores, bienes jurídicos en las constituciones. Sin embargo, nos falta enfatizar que la existencia de otros elementos que también vale la pena resaltar, y voy avanzando más rápido. Y finalmente tenemos un modelo de derecho desde el neoconstitucionalismo que plantea que todos los derechos tienen, por ejemplo, igual valor, que es algo que todos más o menos también conocen, ¿no? O sea, el problema con esto es que hoy día un proceso de amparo puede iniciarse con una libertad económica como por el derecho a la vida. Puede iniciarse para abrir un local comercial que me han cerrado, según yo, de manera indebida, como para que no se me saque del colegio porque no he podido pagar esta mensualidad. Entonces, genera una distorsión respecto de cosas que no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? La gran pregunta detrás de esto es, ¿en verdad los derechos fundamentales todos por igual tienen la misma jerarquía, tienen el mismo valor? Y es algo que también se plantea como digamos, parte de lo convencional dentro de este constitucionalismo. Lo otro es que se enfatiza la idea de derechos personales frente a derechos colectivos. Entonces no existe hoy día una fundamentación, por ejemplo, a partir de la dignidad humana para dar soporte a los derechos colectivos, y más aún a derechos de la comunidad o derechos de la naturaleza, como bien comentaba Rubén, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para defender los derechos de la naturaleza a partir de la idea de dignidad humana? No, pues la naturaleza no tiene dignidad humana, no es humano, en primer lugar, ¿no? Pero de hecho que es necesario encontrar un soporte para este tipo de afirmaciones. Es un soporte que no tiene hoy día el constitucionalismo contemporáneo. Igual con el tema de derechos propios, que es un poco la visión neoconstitucional, y derechos ajenos, los derechos, por ejemplo, de tercera generación, los derechos de los que vendrán, los derechos de los que menos tienen. No, hoy día los derechos son los derechos de nosotros mismos, ¿no? No hay una discusión, no hay una de construcción de este carácter individualista de los derechos fundamentales, ¿no? Y finalmente, claro, el derecho contemporáneo se basa en un reconocimiento formal de los derechos. En muchas ocasiones estamos contentos, nos vemos satisfechos con la sola inclusión de un derecho fundamental en una carta constitucional, como ha pasado bien en nuestro contexto. Pero lo que además puede ser una constitución, lo que además puede ser el derecho constitucional, es también poner algunas garantías, algunos cerrojos, que es lo que tú decías, que es un déficit hoy día, para que los derechos sean realmente ejercidos. Entonces, podríamos, por ejemplo, reconocer derechos sobre necesidades básicas, derechos sobre capacidades humanas que deberían ser satisfechas, y no contentarnos con reconocer los derechos que clásicamente están reconocidos en los catálogos de derechos fundamentales.
Y bueno, como última parte, que era la cuarta y última, espero que no les haya aburrido con todo esto, es que, esto sí es más breve, es que los lineamientos para cuestionarnos hacia dónde podemos lo que hemos venido haciendo y para plantearnos hacia dónde podemos ir es uno, criticar de repente la idea de dignidad humana, ¿no? Y el contractualismo en general para fundamentar los derechos fundamentales. Creo que es la mejor forma para romper el carácter individual de los derechos tal cual hoy están reconocidos y asumir otras formas de derechos como de la comunidad, de las generaciones futuras, de la naturaleza, que son parte ya del constitucionalismo latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Lo otro es tenerle miedo a la politización del derecho, a la democratización además del derecho, no solamente democratización a partir de las asambleas constituyentes, sino también a partir de la discusión cotidiana de los asuntos que son de relevancia pública, ¿no? La politización del derecho en contraposición a la moralización del derecho, que es lo que hemos tenido hasta hoy día. Lo otro es tratar de encontrar elementos que no sean solamente liberales del constitucionalismo, ¿no? Hay un montón de teorías políticas comunitaristas, republicanas,